Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Bendiciones, vamos a iniciar el devocional del día de hoy que se encuentra en el libro de Primera de Corintios, capítulo 14, versículos 26 al 40, y la palabra lleva por título Con orden ante el Dios de paz. En resumen, hermanos, cuando ustedes se reúnan, unos pueden cantar salmos, otros pueden enseñar o comunicar lo que Dios les haya revelado, o hablar en lenguas extrañas o interpretarlas, pero que todo sea para edificación mutua. Cuando se hable en lenguas extrañas, que lo hagan 2 personas o 3 cuanto más y por turno. Además, alguien debe interpretar esas lenguas. Pero si no hay nadie que pueda interpretarlas, que estos no hablen en lengua delante de la comunidad, sino en privado y para Dios. Igualmente, si hay profetas, que hablen 2 o 3 y que los otros examinen lo que se haya dicho, pero si Dios le revela algo a otra persona que está allí sentada, entonces el primero debe dejar de hablar. De esta manera todos, cada uno en su turno correspondiente, podrán comunicar mensajes proféticos para que todos aprendan y se animen. El don de profecía debe estar bajo el control del profeta, porque Dios es Dios de paz y no de confusión, siguiendo la práctica general de las comunidades cristianas. Las mujeres deben guardar silencio en las reuniones de la iglesia porque no les está permitido hablar. Deben estar sometidas a sus esposos como la ley manda. Si quieren saber algo, pregúntenlo a sus esposos en casa, porque no está bien que una mujer hable en las reuniones de la iglesia. Tengan presente que la palabra de Dios no comenzó en ustedes, ni ustedes son los únicos que han recibido. Si alguien se cree profeta o cree estar inspirado por el Espíritu, reconocerá que esto que les estoy escribiendo es un mandato del Señor. Y si no lo reconoce, el Señor tampoco lo reconoce a él. Así pues, hermanos míos, aspiren el don de profecía y no prohíban que se hablen lenguas, pero háganlo todo decentemente y con orden. Cuando se reúnen los creyentes, deben hacer todas las cosas en orden. Si alguien habla en lengua extraña, que sean 2 o 3 por turno y que uno interprete. Si algunos profetizan, los demás juzguen lo que dice. Así advierte Pablo a los que se creen profeta o espiritual porque han recibido la palabra de Dios. Con orden y paz. En la iglesia de Corinto abundan los dones espirituales como las lenguas y las profecías. Como algunos habrían utilizado dichos dones de manera desordenada en alguna reunión, Pablo exhorta a seguir el orden y la paz. El salmo, la doctrina, la lengua, la revelación y la interpretación hacen referencia a las partes del culto basadas en la palabra. Además de la adoración a Dios, el culto trae consuelo y enseñanza a la congregación. Antes de orar en lenguas en público, es necesario anteponer el beneficio de la iglesia y proceder solo si hay intérprete, o de lo contrario deberá callar. Si otro profetiza, el primero debe callar. La iglesia debe corroborar si es la palabra de Dios por medio del discernimiento y del orden y procurar que todo se haga para la edificación. ¿Cuándo deben callar los que oran en lengua y profetizan de manera pública en la iglesia? ¿Qué es lo que debo discernir y hacer para mantener orden dentro de mi comunidad? Con orden y sujeción, Pablo manda a las mujeres a callar en la congregación. No es que las esté discriminando ni esté limitando su accionar dentro de la iglesia. De hecho, en el capítulo 11, Pablo reconoció a las mujeres que profetizan. Este pasaje bíblico es la conclusión al tema de los dones del Espíritu Santo que comenzó en el capítulo 12 y debe ser entendido desde la óptica de la edificación de la iglesia. Es posible que algunas mujeres
hayan hablado en voz alta en las congregaciones como en los templos paganos. Por este motivo, Pablo habría mandado a callar a las que preguntaban o juzgaban en alta voz, llamando esa atención. Podemos entender este pasaje como una advertencia contra todo aquello que causa disturbio o desorden en el culto. Adoremos a Dios en orden, en paz y en sujeción. ¿Por qué Pablo habrá dicho: vuestras mujeres callen en las congregaciones? ¿En dónde debo mantenerme callado para mantener un orden? Señor, no permitas que los dones que me has concedido por gracia se transformen en motivo de jactancia, sino que sean utilizados para la edificación del cuerpo de Cristo. Lléname del Espíritu Santo para dar frutos y así imitar el carácter de Jesús. Permíteme que mi comunidad y yo gocemos de la paz y procedamos en orden y vivamos por la fe. Un ensayo para meditar: la comunidad cálida. Se dice que el idioma que hablamos tiene su propia temperatura. La novela La temperatura del idioma, de Lee Ki-yo, cuenta la historia de un doctor que al hablar con sus pacientes los suele llamar director Kim o directora Park en vez de paciente o abuelo o abuela. Cuando le preguntan por qué hacía eso, explicó que como la palabra paciente usualmente hace referencia a alguien que está enfermo, las personas se sienten peor si se lo llaman así. Por eso también se trata por sus títulos profesionales a aquellos que tenían antes que se jubilaran. Siento que eso ayuda a fortalecer su voluntad a luchar contra la enfermedad. Tal vez sea porque en algún rincón del corazón tengan el deseo de volver a la época en la que trabajaban. Por eso una palabra puede ser técnica médica en el hospital. El apóstol Pablo llamaba a los miembros de la iglesia de Corinto fieles. Más allá de la división, la falta de moral y a pesar de el problema de incesto. Del mismo modo, ¿no creen que si nos empezamos a llamar fieles unos a otros a pesar de nuestros defectos, estaríamos más determinados a mantenernos firmes y puros? Si creemos en Jesús y formamos parte de la comunidad de la iglesia, debemos actuar con responsabilidad por la paz y por la estabilidad de la comunidad. Y para esto tenemos que proteger primero a nuestra comunidad, hablando con calidez, edificando, aceptando y alentando, en lugar de lastimarnos con nuestras órdenes y palabras de crítica. Estamos llegando a la conclusión acerca de los dones del Espíritu, de los dones que Dios da a la iglesia para la edificación de la iglesia, de los dones que Dios da a los fieles de la iglesia para la edificación del cuerpo de Cristo. Y va a terminar hablando acerca del orden, ¿no? Que todo se haga en orden para que haya paz, para que haya sujeción, ¿no? Y para que haya la edificación. Entonces, vemos que la iglesia, especialmente la de Corinto, tenía muchos dones y uno de los dones que sobresalía o estaban muy allí en práctica eran los dones de lengua y también el de profecía. Entonces Pablo va a decir que esto se haga en orden, porque se ve que estaba habiendo un poco de desorden, ¿no? Entonces, háganlo en orden, en el culto, ¿no? Este tiempo de adoración, el tiempo de exponer la palabra, que todo cuando nos reunimos, ¿sí?, se haga en orden. No todos pueden estar hablando en lengua, si es que no hay un intérprete, no puede estar uno profetizando y el otro, y así era realmente un desorden. Entonces Pablo está diciendo: hagamos esto en orden. En primer lugar, en orden, por favor. Recuerden, si no hay intérprete de lengua, no lo hagan, háganlo en intimidad, en oración con Dios Padre, no en el lugar público. Y si lo van a hacer en público, una vez más le dice: háganlo en orden, con intérprete. Y la segunda parte les habla acerca de la sujeción, especialmente a las mujeres.
Este es un versículo muy controversial, ¿no? Donde todas las mujeres nos enojamos o los hombres dicen, mujeres, cállense en la congregación. Es un versículo que es muy conocido, pero viendo el contexto, ¿no?, de esta palabra, Pablo está hablando justamente de el orden, ¿no?, del orden en el culto, que le decían las mujeres deben, si hay algo que ustedes no entienden, pregúntenselo a sus esposos también, ¿no?, en la intimidad, allí en sus hogares, no haciendo desorden. ¿Por qué? Porque las mujeres estaban teniendo actitudes que tenían las mujeres de los templos paganos, donde interpretaban, levantaban la voz y dirigían, ¿no? Entonces esto se armaba un problema. Entonces las mujeres nos cuesta callarnos, seamos sinceras, chicas, nos cuesta callarnos y solemos levantar la voz muy fácilmente, ¿no? Solemos alterarnos muy fácilmente. Y imagínense si había este desorden en el culto, donde la mujer, supongamos, había una situación X donde no entendía, y si todo el mundo empezaba a hablar en lenguas, otros a profetizar, era realmente un lío. Entonces dice, cállense, vamos todos a callarnos, a sujetarnos y a hacer este orden de culto, ¿sí? Este es el orden de culto. Recuerden, una vez más, todos los dones, todo lo que hacemos en la casa de Dios es para edificación del cuerpo de Cristo, y si viene un no creyente, también que sea edificado y no que termine diciendo, uy, ¿dónde me metí? Estos son unos locos. Entonces, que nosotros somos un miembro del cuerpo de Cristo y que cada uno de nosotros podamos ser, cuando nos reunimos, piezas claves para que todo salga en orden. Nosotros tenemos nuestro orden de culto, ¿no?, que es principio de oración. Llegamos al templo, nos sentamos, tenemos este tiempo de oración personal, de preparar la palabra, luego oramos, está la alabanza, que es un tiempo para adorar al Señor, lo hacemos en orden, la palabra, ¿sí?, la oración, todo tiene que ser en orden para la edificación. Entonces, que el día de hoy podamos pedirle al Señor que nos dé esta sabiduría, discernimiento, ¿sí?, para actuar bien de una manera correcta delante de Dios, que haya orden, que haya paz, ¿sí? Cada uno tiene su orden, cada uno tiene su responsabilidad y debemos respetar ese orden, ¿sí?, sobre todo en el lugar donde nos reunimos para alabar a Dios. Y las mujeres debemos también ser parte de este orden, no del desorden. Por lo general en nuestras congregaciones son muchas mujeres, y esto es mundialmente, en todo país donde hay gran cantidad de mujeres dentro de los templos. Por eso, mujeres en particular, seamos mujeres sabias, que mantengamos el orden y no la discordia, no la alteración, no el desorden, sino todo lo contrario. Seamos mujeres que ayuden, que levanten, que esfuercen, mujeres que digan, ok, esto tenemos que ir juntos, no haciendo desorden, sino todo lo contrario, edificando. Que seamos mujeres que edifiquen el cuerpo de Cristo, no que divida, sino que una, no que disperse, sino que traiga más unidad. Amén. Vamos a orar en este día. Dios Padre, te damos gracias por este día, te agradecemos, Señor, por tus bondades. Te doy gracias, Señor, porque tú nos has dado los dones para alabarte, para glorificarte, para edificar a mi hermano, para edificar la iglesia. Que todos los dones que nos diste a cada uno de nosotros podamos usarlos siempre para tu gloria. Y hoy aprendimos que tenemos que usarlo en orden, para que haya orden dentro de la comunidad de fe, para que haya orden en el culto, en relación a nuestros dones de lengua, en relación a los dones de profecía. Las mujeres que tenemos que ser sabias y aprender a callar. Si hay algo que no entendemos, lo preguntaremos en una manera ordenada, en intimidad, allí en algún lugar donde podamos aprender, y no haciendo desorden, sino todo lo contrario.
Danos, Señor, sabiduría para ser hombres y mujeres de fe, para que juntos como comunidad podamos crecer y ser edificados mutuamente. Señor, danos de tu espíritu de sabiduría para poder siempre todo lo que hagamos haciéndolo en orden, con amor, con paz, y que todo lo que hagamos sea desde lo pequeño hasta lo más grande, siempre sea para la edificación de tu iglesia. Padre, te damos muchas gracias y te pedimos hoy que nos bendigas, que nos acompañes en esta jornada. Necesitamos de ti cada día. En el nombre de Jesús, oramos agradecidos. Amén.